Tengan todos y todas muy buenas tardes. El Colegio de Ingenieros Civiles y Fortec les da la bienvenida a la charla del día de hoy. Tu batería no muere, se transforma, a cargo de María Fernanda Camacho Salmón. Antes de presentar a nuestra panelista del día de hoy, recordarles que pueden realizar sus consultas al finalizar la conferencia. Pueden irlas colocando en la pestaña de preguntas y respuestas que se encuentra en la parte inferior de esta aplicación. También es importante que tomen en cuenta que la charla está siendo grabada y será colocada en el canal de YouTube del Colegio de Ingenieros Civiles, el cual los invitamos a suscribirse. Ahora bien, voy a presentar a nuestra panelista del día de hoy. María Fernanda Camacho Salmón es experta en sostenibilidad y economía circular con 11 años de experiencia en desarrollo corporativo enfocado en la gestión de residuos de carácter especial y peligroso. Tiene un máster en INCAE con especialización de marketing y desarrollo sostenible y una maestría en responsabilidad social y sostenibilidad de la Universidad Nacional. Ha establecido relaciones comerciales con importantes empresas que cuentan con rigurosos procesos de gestión integral para reducir las externalidades negativas asociadas con la gestión de residuos. Además, ha trabajado de cerca, gestionando públicos de interés clave a través de alianzas que respondan al cumplimiento de obligaciones a la Ley 8839 de gestión de residuos y reglamentos de declaración de residuos de manejo especial. Actualmente es gerente comercial de Fortec, empresa pionera y líder en promover la economía circular en los procesos y que cuenta con la primera planta de tratamiento y transformación de baterías litio en la región de Centroamérica. Ahora bien, le doy la palabra a María Fernanda para que inicie con la conferencia del día de hoy. Adelante. Hola, buen día, mucho gusto, Carol. Mucho gusto a todos los que tenemos acá conectados, que tienen interés en conocer un poco más sobre el manejo de las baterías litio. Voy a proceder a compartir pantalla y necesitaría que me confirmen si ya pueden ver la presentación. Ahora sí la vemos, solo falta colocarla en modo presentación. Listo, ahora sí. Listo. Ok. Bueno, mucho gusto. Como les mencionaron, mi nombre es María Fernanda Camacho, soy la gerente comercial de Fortec. Fortec es una empresa que por su característica, digámoslo así, legal, se conoce una empresa como de gestora de residuos, más sin embargo, nuestra propuesta de valor se enfoca en el tema de transformación y economía circular. Entonces, bueno, la presentación de hoy básicamente se enfoca en el tema de baterías de litio. Y les agradecería que si tienen alguna consulta, la emitan al final y pues espero ser lo más clara posible y vamos a dar inicio. Pues básicamente las baterías de litio, para empezar, las baterías de litio se conocen por el tema de movilidad eléctrica. Cada vez que hablamos de movilidad eléctrica o un vehículo eléctrico y demás, cuentan o lo que estamos hablando es básicamente que los mismos vehículos tienen o funcionan a través de la carga en baterías de litio. Más allá de eso, no solamente se ven en temas de movilidad eléctrica, sino que las baterías de litio cada vez más están presentes en temas como a todo lo que son aparatos de telecomunicación. Es básicamente todo lo que son aparatos electrónicos que son de recarga, son o contienen baterías de litio. Entonces, pues aquí en esta filmina lo que tratamos de expresar un poco es para que la movilidad eléctrica sea realmente ecológica, necesitamos recargar los vehículos o asegurar que la recarga de los vehículos se haga a través de energías verdes o de energías renovables. ¿Qué quiere decir esto? Esto es una de las tantas críticas que se le hace al tema de la movilidad eléctrica, ¿verdad? De que sí, claro, tenemos un vehículo eléctrico, pero ¿cuál es la matriz eléctrica que estás usando para cargar el vehículo eléctrico? Aquí, pues, como bien saben, Costa Rica está al 98% en todo lo que es de generación eléctrica a través de fuentes renovables. Y pues en este caso, el escenario nuestro pues es bastante favorable y positivo para la movilidad eléctrica. Eh, Otro tema es que cuando llega la batería al final de ciclo de vida, una de las tantas críticas que se realiza es que la batería podría contaminar hasta 500.000 litros de agua, ¿verdad? Una batería de vehículo eléctrico. El tema acá ya es cómo podemos reciclarla adecuadamente y cómo podemos extender la vida útil de la misma.
estamos inmersos en un proceso, ¿verdad? Que estamos en un proceso de transformación de lo que nosotros conocíamos como economía lineal, ¿verdad? Que era el tema de producir, consumir y desechar, hacia un proceso de economía circular, que es básicamente producir, consumir, pero en la tercera etapa, en vez de hablar de un desecho o de desechar, hablamos de un residuo que puede ser transformado y recuperado. La diferencia es que un residuo, cuando nosotros categorizamos algo como un residuo, quiere decir que el mismo puede, a través de procesos de transformación, recuperar los diferentes componentes para ser valorados dentro de las cadenas de valor de nuevo. Entonces, pues básicamente lo que queremos es que para que todo el tema del uso de las baterías eléctricas, movilidad eléctrica y demás, sea realmente ecológica, pues tenemos que cambiar ese paradigma de lineal a circular. Aquí tengo un estudio que se hizo a través de Volvo, en donde habla sobre el ciclo de vida de las baterías. Una de las tantas críticas que también se habla cuando hablamos de movilidad eléctrica es que básicamente la fabricación de un vehículo eléctrico va a generar 70% más emisiones que un vehículo de combustión. Más sin embargo, eh, el vehículo eléctrico va a generar un 70% menos de emisiones durante el ciclo de vida completo. Entonces, sí existen estudios y hay muchas críticas que dicen, claro, para poder hacer un vehículo eléctrico necesitas mover materias primas desde el Congo, desde todo lo que es la minería que existe de litio, ¿verdad? Que puede ser de China, ¿verdad? Y todo el tema de minería en Sudamérica y demás. Em, También necesitamos mover de todo el resto de materiales como cobre, aluminio, para poder centralizarlos al productor y que el mismo pueda producir la batería. Este proceso de extracción primaria suma al tema de la emisión de la producción de las baterías. Más sin embargo, lo que se trata es llegar a un punto de equilibrio. ¿Qué quiere decir esto? En el análisis de ciclo de vida de las baterías, lo que se busca es que podamos contar con un punto de equilibrio en términos de emisiones, es decir, cuánta distancia tiene que recorrer el vehículo para compensar esas emisiones que son generadas durante la fabricación. Entonces, digamos que se habla que con la mezcla energética o la matriz energética global, el punto de equilibrio se va a alcanzar a los 110.000 kilómetros, ¿verdad? Esto es básicamente digámoslo así, como un conglomerado de todo lo que son las diferentes mezclas energéticas. Si hablamos de una mezcla energética, Unión Europea, que es la que tiene un mayor porcentaje de energías renovables, estamos hablando de un punto de equilibrio de 77.000 kilómetros. Y si hablamos de que estamos en un escenario en donde existe energía renovable pura, podemos llegar a compensar esas emisiones a los 48.280 kilómetros. Entonces, pues eso es importante para que lo sepan, porque es una de las tantas aristas que se le critica al tema de la movilidad eléctrica. Cuando hablamos de movilidad eléctrica, usualmente en una economía lineal, pues estamos hablando de lo que yo les menciono, ¿verdad? La extracción de las materias primas a través de minería tradicional para utilizar esas materias primas en un modelo de producción y crear baterías de litio. Ahora, el tema habla más que todo de que vamos a tener un primer ciclo de vida de esas baterías, que va a ser el uso normal que vamos a hacer de las baterías, y hablamos de un final de vida, ¿verdad? Como un desecho. Más sin embargo, aquí lo importante es identificar en esa economía lineal cuáles son los diferentes stakeholders o públicos de interés que están envueltos, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, las compañías de recursos minerales, que es de donde nosotros hacemos la extracción de metales estratégicos. Luego tenemos los OEM, que son los encargados de la fabricación de componentes de baterías. Tenemos los proveedores de equipo original, ¿verdad? Que todo lo que es la parte de ensamble como tal. Los distribuidores, que son básicamente las múltiples marcas y tipo que distribuyen los equipos. Los consumidores, que vamos a hacer nosotros, ¿verdad? Que vamos a hacer la compra de ese vehículo. Y por ende, pues vamos a tener envueltos aseguradores y entes bancarios. Más allá de eso, cuando hablamos del final de vida, en un modelo como en el de Costa Rica, de la 8839, te incluye todo lo que son las municipalidades y los recolectores. ¿Por qué? Porque el tema aquí a nivel legal eh, habla de las figuras de los gestores como una figura para asegurar el ciclo de vida y también la política que se extiende a la municipalidad como un ente encargado de verdad en el tema de responsabilidad compartida. El tema es qué hacer si la batería está dañada o tiene un bajo rendimiento. Entonces, pues aquí lo que queremos enfocar es un poco el tema de la economía circular. Más allá de los stakeholders o los públicos de interés que mencioné, vamos a ir incluyendo para cuando hablamos de un ciclo de vida circular,
cuando hablamos de el primer ciclo de vida, vamos a abrir una extensión en donde hablamos del reuso. ¿Qué quiere decir esto? La economía circular lo que busca es que los materiales, se podamos alargar el ciclo de vida de los materiales lo más que se pueda. Entonces, para ese reuso ocupamos talleres de diagnóstico, de reparación y cambio de baterías. Usualmente, si una batería está teniendo un bajo rendimiento, no quiere decir que la batería en su totalidad tenga un fallo. Y lo que quiere decir es que básicamente las baterías, y lo vamos a ver más adelante, está compuesta por módulos y por ende por celdas. Entonces, estos talleres de diagnóstico tienen que diagnosticar cuáles son los módulos que están dando falla y posiblemente esas celdas ya llegaron a su fin de ciclo de vida. Pero vamos a tener módulos que todavía tienen ciclo de vida alargado que se podría extender a través de otras aplicaciones. Entonces, pues esa extensión básicamente, pues Fortec también la lidera porque nosotros tenemos un laboratorio de diagnóstico y más allá tenemos la parte de lo que es la transformación a fin de ciclo. También vamos a hablar de entes como centros educativos y de investigación, que eso es súper importante. ¿Por qué? Porque necesitamos mano de obra capacitada, técnicos en electricidad, técnicos especialistas en temas de economía verde, de economía circular, gente especializada en lo que es minería urbana. Entonces es muy importante siempre hacer esa inclusión de proyectos de investigación y desarrollo. También tenemos la parte de aliados de cumplimiento, que es la creación de leyes y reglamentos. De hecho, nosotros ahorita, mediante un proyecto que se hizo con la Agencia de Cooperación Alemana, tenemos en revisión un reglamento que es para asegurar la economía circular de las baterías de litio. ¿Qué quiere decir eso? Que podamos hacer ese diagnóstico para identificar cuáles son las celdas que se pueden extender en otras aplicaciones. Y cuando hablo de otras aplicaciones, puede ser la conversión, por ejemplo, en el caso nuestro, nosotros hemos hecho conversión de carritos de golf, hemos hecho conversiones de temas de micromovilidad, perdón, que es básicamente todo lo que son bicicletas, que pues nosotros creamos fuentes de baterías para que las mismas funcionen. Y también tenemos una línea especializada para lo que es almacenamiento energético. El tema de la información sobre baterías de litio, pues básicamente a nivel de general, las mismas se han vuelto muy populares. Es un metal que es muy ligero, que tiene un gran poder energético y que ofrece la capacidad de almacenarlo en múltiples presentaciones y tamaños de baterías. Se habla que la batería es como, más que todo, es como se compara con el corazón de un cuerpo humano. Al igual que el corazón suministra sangre rica en oxígeno al resto del cuerpo, la batería lo que va a bombear es energía eléctrica a cada parte del dispositivo. Y esto permite que, pues obviamente, el dispositivo pueda mantenerse funcionando y en buena salud. Cuando hablamos de baterías de litio, es un poco donde también vemos el tema de los residuos de aparatos electrónicos y eléctricos. ¿Por qué? Porque todo lo que son dispositivos recargables, inalámbricos y todo el tema de movilidad eléctrica se contemplan como residuos de manejo especial. Entre ellos está todo lo que es teléfonos celulares, tablets, laptops, vaporizadores recargables, vaporizadores desechables, herramientas, drones y juguetes recargables, y luego entra la parte de micromovilidad, ¿verdad? Con lo que son motocicletas, bicicletas, scooters, y lo que ya es movilidad de alto voltaje, como un montacargas, un carrito eléctrico, un carro eléctrico y todo lo que es el sistema de almacenamiento de energía renovable. Se dice que en Costa Rica se generan alrededor de 1.500 toneladas de baterías de litio al año y en Centroamérica se habla de unas 47.000 toneladas. Y esto va a ir incrementando de aquí al 2027 o se basa en una proyección de aquí al 2027 porque a partir del 2025 vamos a empezar a tener de baja las primeras baterías que salen, ¿verdad? De los primeros vehículos de movilidad eléctrica que salieron posiblemente en 2014 o 2015 más o menos. Una batería de vehículo eléctrico, obviamente esto depende mucho del tipo de rendimiento que tenga, puede pesar entre 250 kilogramos hasta 700 kilogramos. Entonces, pues eso para que ustedes tengan un poquito ahí. Em, el tema de la batería de litio, esto es una batería de litio, por ejemplo, de un celular. eh, Básicamente lo que apila son diferentes tipos de materiales, ¿verdad? Tenemos varias capas de diferentes tipos de metales con plástico y lodos químicos. La idea es que nosotros podamos tener el funcionamiento de la batería de la siguiente manera. Tenemos un cátodo y un ánodo y un separador aislante. El cátodo es la parte donde la carga, cuando tenemos la carga positiva,
va a estar en su totalidad cuando la tengamos, digamos, el dispositivo o el vehículo ya cargado, y está compuesto por una lámina de aluminio que es revestido. Obviamente, esto es importante porque es uno de los materiales o componentes principales que se recuperan de la batería de litio. Luego tenemos el separador aislante, que es básicamente como una lámina de plástico flexible, que lo que va a permitir es el traslado de litio de un ánodo a un cátodo. Porque si no estuviera este separador aislante, obviamente provocaríamos un cortocircuito al tener el ánodo y el cátodo expuestos directamente. El ánodo es la fina lámina de cobre que está recubierta por carbono y que normalmente también tiene grafito. Entonces, eso es un poco para que ustedes conozcan la composición. Y pues esto es cómo funciona, ¿verdad? Tenemos el positivo y el negativo, y en el medio está el separador, y los iones de litio son los que están constantemente viajando a través del separador entre ánodo y cátodo. Aquí es importante porque hay varios facts que me gustaría tomar en cuenta. Por ejemplo, porque toma más cargar una batería de 80 a 100 que de 0 a 80, ¿verdad? Eso se llama la metáfora del parqueo. Y él se dice que entre menos espacios disponibles es más difícil encontrar campo libre para los iones de litio. Entonces, por eso es que se sugiere siempre, tanto para lo que son dispositivos electrónicos como para el tema movilidad eléctrica, mantener cargas entre 20 y 80, y que sea ojalá carga lenta para maximizar la vida útil de la batería. Luego se habla que por qué la batería retiene cada vez menos carga, y eso es porque el separador, este de plástico que está en el medio, se va dañando cada vez que los iones de litio van pasando de positivo a negativo, y por ende el electrolito que permite ese traspaso también se va a ir evaporando y soltando los gases con el paso del tiempo. Entonces ahí es donde ya hablamos de un final de ciclo de vida. Estas son las diferentes presentaciones. Tenemos baterías cilíndricas, prismáticas o empaquetadas. Eso es algo que pues hace que la categorización de las baterías de litio se nos sea un poco más difícil. Casi siempre va a tener esta expresión de Li-ion, perdón, con el tema del signo de reciclaje. Lo que está haciendo no es que, o sea, básicamente nosotros sí lo reciclamos, pero el signo de reciclaje lo que está haciendo es una categorización del tipo de batería. Y pues lo que se habla es que varias celdas se pueden conectar en paralelo o en serie para formar una batería que sea más grande y más potente. Por ejemplo, aquí estamos viendo una batería a la mano izquierda de una laptop. Son varias baterías que están conectadas en serie para que la laptop pueda funcionar. De la misma manera, tenemos una serie de prismática, y también tenemos la parte de movilidad eléctrica, que esa funciona por módulos. Entonces, bueno, aquí tenemos el battery pack, en el que el battery pack es decirles la batería de un vehículo eléctrico completa. Ese battery pack está compuesta, bueno, en este caso 2, 4, 6, por 8 módulos, ¿verdad? Y esos módulos están compuestos por celdas, que son estas básicamente, son como unas láminas que están empaquetadas. Nosotros les decimos las famosas barritas de chocolate a nivel interno, porque parecen una barra de chocolate, y entonces la idea es que nosotros podamos retirar del módulo esas celdas, ¿verdad? Después de un diagnóstico para identificar cuáles son las que se pueden utilizar en una segunda aplicación y cuáles irían a destrucción. Esto es un poco para que ustedes vayan viendo sobre los diferentes ejemplos de diferentes tipos de baterías. Esto es una batería de Hyundai, ¿verdad? Las de BYD que están en paralelo. De hecho, son un poco complicadas de desarmar, ¿verdad? Por el tipo de diseño que tienen. Y ahí importante, cuando hablamos de economía circular, no siempre tiene que ser un aspecto al final del ciclo de vida. La economía circular lo que trata es de medir el impacto hacia el medio ambiente, hacia el entorno, desde la producción del material. Y eso también amerita temas de codiseño, de coeficiencia en la producción y demás. Entonces eso es importante y se los menciono. Esto también tenemos una batería de BMW, ¿verdad? Que también funciona por módulos, y las de Tesla que son cilíndricas y que pues ellos también van generando, que son diferentes y que realmente son un poco más, digamos, lentas en el desarme, como tipo las de BYD. Y bueno, para hablarles un poquito sobre lo que hacemos nosotros, es más que todo asegurar la economía circular de las baterías de autos eléctricos, que es lo que les he venido explicando, ¿verdad? Hablar desde un modelo de economía circular desde la producción, en donde podamos tener materias primas que tal vez vengan de un proceso de recuperación de minería urbana, en donde podamos asegurar
un proceso productivo con medidas de coeficiencia, en donde podamos tener comunicación con el productor para mejorar los embalajes de las baterías, que permitan también siempre esa recuperación al final del ciclo de vida, que podamos hacer el análisis de los diferentes celdas o de diferentes módulos para poder llevar a cabo el análisis de diagnóstico para otras aplicaciones. Y también tenemos la parte del final de ciclo de vida, en donde básicamente nosotros tenemos la primera planta de tratamiento de baterías de litio de la región. Tenemos un proceso que tiene un know-how interno que amerita llevar el tema de descarga y desarme para hacer un movimiento seguro. Y obviamente vamos a tener que hacer una clasificación por tipos de baterías de litio y por ende la extracción de los metales a través de CIMEC. Ya les voy a hablar qué es CIMEC. Un segundito, se me pegó esto. Ok. Cuando hablamos de transformación de residuos en recursos útiles, a nivel de Fortec, no solamente garantizamos el tema de las baterías de litio, tenemos varias líneas de producción y nos enfocamos mucho en la parte de residuos de aparatos electrónicos y eléctricos también y todos sus componentes. Entonces, cuando hablamos de transformación, es que lo que recibimos va a ser, por ejemplo, residuos de aparatos electrónicos eléctricos o una batería de litio de alto voltaje. Y lo que hacemos es primero la separación por componentes para poder identificar las líneas de proceso aptas para su transformación y el tipo de tecnología. Y una vez que hacemos ese proceso, vamos a obtener las diferentes materias primas. Entonces, ¿cuáles son las diferentes materias primas que se podrían derivar? Por ejemplo, aquí ya ustedes pueden visualizar los briquettes de aluminio, podemos tener cobre, mantenemos el tema de material activo del cátodo, tenemos la recuperación de cobre de tarjetas electrónicas de circuitos de aparatos eléctricos. Tenemos las líneas de maquilado de cobre, ¿verdad? Que eso es un proceso en donde yo puedo separar el forro de los diferentes componentes, ya sea aluminio o cobre, para poder recuperar el componente como tal y poder tratar el forro de una manera responsable. Entonces, eso es importante para que ustedes lo tomen en cuenta. Más allá de eso, CIMEC es la tecnología de Fortec, significa Sistema Modular de Extracción de Metales Críticos. Es un sistema que se hace a través de un proyecto de cooperación alemana que les mencioné al inicio. Fue un proyecto que nos llevó 6 años, que básicamente llevó mucha investigación y desarrollo. Tuvimos varios pilotajes y esto nos lleva a inaugurar la primera planta en Latinoamérica con una capacidad de 1.000 toneladas al año. El proyecto tenía 3 aristas, lo que era básicamente coordinar con todos los públicos de interés. Aquí ya menciono lo que es academia, lo que son generadores, la responsabilidad extendida del productor, es decir, todo lo que son marcas, identificar cuáles iban a ser las necesidades de esos públicos de interés y más allá, culminar cómo era o cuál era la importancia de identificar un proceso que tratara las baterías de litio al final de ciclo. El segundo componente era pues crear un marco legal para la economía circular de baterías de litio que se los mencioné. Y el tercer componente era básicamente, bueno, crear un pilotaje, que eso se hizo a través de Colectivo. El Colectivo es un sitio web que se llama colectivo.net, en donde tenemos varios puntos de recolección de baterías de litio a lo largo del país en donde ustedes podrían llevar sus celulares o sus aparatos que contienen baterías de litio para ser recolectados de manera correcta. El proceso, la cuarta arista era identificar el tipo de tecnología y hacer como un benchmark a nivel global sobre las diferentes tecnologías de recuperación de baterías de litio y pues llegamos al CIMEC. El CIMEC es un proceso patentado por Fortec, se hizo o se desarrolló bajo la guía de ingenieros costarricenses y con apoyo de ingenieros de Alemania y Canadá. Y pues llegamos a un proceso en donde básicamente tenemos una recuperación hasta el 98% de los materiales que lo componen y que llega a ser 200 veces menos contaminante que la minería tradicional. La planta está ubicada en la Ceiba de Orotina y pues se inauguró en noviembre del 2023. Entonces, eso es un poco sobre el proceso, ¿verdad? El proceso de investigación, que es básicamente empezamos agarrando una batería de litio, identificando que era una batería de litio, cuál era el riesgo térmico de una batería de litio, ¿verdad? Porque más que todo el riesgo térmico se hace por el solvente. Nosotros tenemos un proceso de recuperación también de lo que son solventes en una de nuestras plantas. Entonces, pues básicamente nosotros también recuperamos el solvente y ahí es donde también disminuimos el riesgo térmico a la hora de procesar la batería.
En el 2021 creamos el prototipo y con esto generamos la campaña de recolección a través de colectivo para poder hacer las primeras partidas en producción. Y luego hicimos el escalamiento para el 2023, que ya fue la inauguración de la planta como tal, con una capacidad de 1.000 toneladas al año. Eh, no solamente nos quedamos con el tema de Orotina, ¿verdad? Para nosotros es muy importante trabajar con el productor y pues identificando esa necesidad que existía a nivel de Latinoamérica, abrimos Fortec México, estamos ubicados en Saltillo y lo que buscamos ahorita está en proceso, pero lo que buscamos es inaugurar el mismo proceso CIMEC, pero escalarlo a una capacidad de 10.000 toneladas al año. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un mercado completamente distinto, ¿verdad? En el mercado de México es donde estamos con un proceso de ensamble bastante fuerte para todo lo que es Latinoamérica en diferentes marcas. Y ahorita estamos trabajando mucho lo que llamamos los recalls, que son básicamente los llamados de calidad que no pueden pasar y que pues va generando este desperdicio o esta merma. Cuando hablamos de procesos de extracción de metales estratégicos, eso es un poco el proceso. Tenemos la recolección y recepción de residuos de materias primas, ¿verdad? Que es básicamente recibir los diferentes componentes electrónicos, clasificarlos, hacer un proceso de desarme y luego vamos a pasar a la parte B que es súper trascendental, que es la transformación mediante los diferentes medios de tecnología que nosotros contamos o diferentes procesos productivos y vamos a procesar o transformar lo que son cables, tarjetas electrónicas, baterías de litio, recuperar metales, ¿verdad? Y por último, vamos a tener la recuperación de materiales que van a ser los productos que vamos a tener como productos finales de materias primas como cobre, aluminio, plata y demás. Más allá, también estamos con un proceso con el material activo del cátodo, que se le llama así, o se le llama black mass, al material que se deriva de la batería de litio, que contiene litio, cobalto, níquel y manganeso. Es una masa negra que básicamente ahorita estamos en otro proceso de innovación y desarrollo para poder separar el litio de los diferentes componentes. Y esto obviamente va a ser un hito a nivel mundial porque muy pocas empresas a nivel mundial tienen ese proceso de refinamiento. Que lo podamos tener en Costa Rica y que lo podamos escalar en Costa Rica hacia Latinoamérica, eso nos posiciona a nosotros como un hito porque pues estamos teniendo innovación y desarrollo enfocado a economía circular y a un tema enfocado a lo que es mejorar todos los indicadores de material que provienen de minería urbana y que puede ser colocado a productores de manera, digamos, conjunta. ¿Por qué? Porque nosotros básicamente vamos a copiar todos los diferentes componentes que nos vamos a obtener de la batería de litio, como el cobre, el aluminio y el material activo del cátodo, y redirigirlo directamente al productor. Entonces, esto va a disminuir mucho la huella de carbono que tenía el productor al inicio de necesitar materias primas que provienen de minería tradicional y tener que moverla de diferentes partes del mundo. Entonces, más allá de eso, también me gustaría destacar que todos estos productos finales van a pasar por un proceso de análisis. Tenemos un laboratorio que tiene más de 20 años de experiencia y ese laboratorio constantemente está haciendo el análisis tanto del producto intermedio como el producto final. De esta manera podemos tener una carta de presentación para el productor y asegurar la calidad del producto que estamos teniendo. Porque es importante reciclar las baterías de litio. Esto es importante porque, pues, obviamente, como les he venido mencionando, hay materiales críticos y que ahora ya pasan a ser escasos por el incremento exponencial en la demanda que estamos teniendo, tanto para el litio como para el cobalto, como para el níquel, el manganeso, el cobre y el aluminio. Y esto es importante mencionarlo porque estamos en un mundo donde los recursos son escasos. Entonces, al tener un mundo con recursos escasos, tenemos que asegurar que esos recursos se mantengan en el mundo productivo la mayor cantidad de veces posible. Luego tenemos como ley base la ley 8839 de gestión integral de residuos, que eso deriva a la declaratoria del reglamento de residuos de manejo especial, en donde categoriza este tipo de residuos como residuos de manejo especial. ¿Qué quiere decir un residuo de manejo especial? Quiere decir que es un residuo que no tiene externalidad, o sea, impacto en la salud y el medio ambiente, siempre y cuando no se altere el embalaje original del mismo. Entonces, si yo ya agarro una laptop, la abro y descubro la batería de litio y los diferentes componentes, ya eso pasa a ser un residuo de manejo peligroso. ¿Por qué? Porque me estoy exponiendo a un riesgo térmico de la batería o algún tipo de derrame de algún tipo de los componentes que componen el aparato y de esta manera podríamos tener alguna afectación.
Más allá de eso, también quiero incluir, y ya lo mencioné, otro concepto importante adicional a la economía circular, que es el tema de minería urbana. Los metales críticos suelen obtenerse usualmente de minería tradicional, y obviamente esto tiene pues eh, todo lo que es procesos que son éticos y ambientalmente cuestionables, como por ejemplo un trabajo infantil, las condiciones de trabajo de los mineros, un uso excesivo de agua, el impacto que existe en las comunidades. En cambio, la minería urbana, que es en el caso de Fortec, pues nosotros buscamos recuperar esos metales mediante procesos de transformación y reciclaje que sean de avanzada. Y vamos a evitar el agotamiento abrupto de los recursos naturales y vamos a disminuir las emisiones de CO2 y vamos a evitar la degradación de los suelos y ecosistemas. Y más allá de eso, vamos a crear empleo verde, vamos a mejorar las capacidades y los skills a nivel país en este tema. Nos estamos posicionando también como un centro de poder captar materiales críticos, que así se les llama Raw Critical Materials a nivel internacional y que están siendo pues un tema bastante importante en la geopolítica actual. Entonces, pues eso nos posiciona también como en un posicionamiento importante porque tal vez nosotros no tenemos cómo explotar el litio directamente, ¿verdad? Mediante minería tradicional, pero podemos recuperar el litio a través de un proceso de transformación y ser un ente importante a nivel que podríamos fortalecer las cadenas de valor a nivel mundial. Más allá de eso, se habla que es importante pues esa recuperación porque los metales críticos, y como les mencioné, son escasos y el tener procesos de reciclaje avanzado nos asegura devolver estos componentes a industrias que sean de energías limpias, de movilidad eléctrica y telecomunicaciones, que puedan fabricar nuevos productos con menor huella ambiental y que puedan potenciar economía circular. Y más allá de ellos, podemos garantizar la sostenibilidad de todos estos sectores a largo plazo. Em, Como les mencioné, algunos metales críticos se obtienen por medios éticos y ambientalmente cuestionables. Esto es una imagen, ¿verdad? En unas minerías del Congo, en donde ustedes ven que la persona claramente no tiene equipo de protección en temas de seguridad y salud ocupacional, en donde pues posiblemente no entendemos o tal vez van a haber prácticas cuestionables más allá en lo que es mano de obra infantil. Entonces, lo que tratamos es básicamente mitigar ese impacto. Nosotros dentro del proceso que tuvimos con GIZ, también tuvimos un estudio de ciclo de vida del proceso CIMEC y básicamente nos hace una comparación en el impacto climático en la extracción de materias primas. Entonces se habla que el proceso de Forte, que es 138 veces menos contaminante que la minería tradicional, y se habla que el proceso de Fortec utiliza 225 veces menos agua que la minería tradicional. Y eso es importante mencionarlo porque también asegura que la minería urbana debería de ser un proceso que debería escalarse para que podamos asegurar el acceso a raw materials, o raw critical materials, de manera fija, ¿verdad? Que sea siempre un proceso que nos asegure ese acceso a estos materiales y que podamos disminuir la minería tradicional. También quisiera mencionarles que a nivel global existen otros procesos como hidrometalurgia, que son procesos con base en agua, y también pirólisis, que generan combustión, con los cuales nosotros competimos a nivel de proceso y que también somos incluso como 200 veces menos contaminantes. Entonces, creo que el hito aquí es que pues una empresa costarricense se está colocando a nivel global con una propuesta de valor bastante basado en la innovación y que pues básicamente estamos asegurando procesos circulares que son tan importantes para las cadenas de valor globales. Y esto lo vamos a respaldar porque pues claramente si no hacemos este tipo de acciones vamos a retrasar el crecimiento de la industria de vehículos eléctricos y digamos que se habla que en un forecast de aquí al 2035 los fabricantes podrían tener solamente la mitad de los materiales o el acceso de los materiales que se necesitan para crear baterías de litio. Entonces, lo que siempre se busca en esto es la sostenibilidad, no tanto del negocio, sino de la industria a largo plazo. Y vamos a llegar a la pregunta, ¿verdad? ¿Cómo recicla Fortec las baterías de litio?
Entonces, pues aquí está un poco de la logística inversa, ¿verdad? Y nosotros usualmente, pues cuando son baterías de alto voltaje, tenemos que asegurar ese proceso de logística inversa y tener todos los permisos a nivel regional para el movimiento de las baterías a través de Basilea. Tenemos que mandar personal especializado para el tema de la descarga. Una vez que eso se mueve, tenemos que hacer el desarme y la desactivación, tenemos que asegurar los embalajes para el transporte, que eso es importante. Y una vez que llega a nuestra empresa, vamos a asegurar la parte de transformación y recuperación de materiales, ¿verdad? Entonces, esto es una imagen del CIMEC, esa es la parte de adentro que pueden visualizar de la planta, en donde hay diferentes procesos. La primera parte del proceso es la molienda de la batería a una atmósfera controlada para evitar y disminuir el riesgo térmico, y después vamos a tener la separación de componentes como tal. Vamos a obtener cuatro componentes que van a ser el cobre, el aluminio, el material activo del cátodo y el polímero como tal. Y como les mencioné anteriormente, el electrolito también se recupera a través del proceso que nosotros tenemos ubicado en Cartago. Este es el proceso que les mencioné y que por último, pues obviamente estamos teniendo el 98% de recuperación de los metales. Nos gusta decir que es el 98, más sin embargo va más allá del 98% porque esa merma que obtenemos al final la volvemos a procesar para que podamos hacer la separación como tal. Y pues esto es un poco sobre nuestro laboratorio de baterías, que es súper importante porque nos permite el proceso diagnóstico y desarme de las baterías para poder usar las mismas en otras aplicaciones. Entonces, se habla que las baterías de litio de autos eléctricos pueden tener una segunda vida útil, que es lo que les he venido diciendo. Una vez que ya nuestra batería llega a una capacidad o a una capacidad que no es, que nos menciona que ya llega a fin de ciclo, esa capacidad podemos hacerla o evaluarla a través del laboratorio de diagnóstico y podamos crear baterías para un segundo uso. Y ese segundo uso, ahorita estamos muy enfocados en una línea para lo que es almacenamiento energético. Y una vez que eso llegue a fin de ciclo, que podamos asegurar también el reciclaje correcto. Eso es un poco sobre los productos con baterías de segundo ciclo. Tenemos la movilidad eléctrica ligera, que son como todo lo que son baterías para scooters, bicicletas, motos, mototaxis y carritos de golf. De hecho, ya nosotros hemos hecho varias conversiones, hemos colocado varias bicicletas de estas en centros de acopio de mujeres en Guanacaste y hemos hecho varios proyectos de conversión de carritos de golf. Y también, como les mencioné anteriormente, tenemos la parte de almacenamiento energético que se puede usar tanto para residencial como industrial y los sistemas de respaldo, es decir, de UPS y estaciones de recarga. Entonces, creo que es un material que podemos extender su ciclo de vida lo más que podamos a través de todas estas aplicaciones y asegurar que ese recurso que pasó por extracción primaria de minería tradicional tenga el mayor ciclo de vida posible o mayores ciclos de vida posible también. Esto es un poquito sobre nuestro proyecto de reuso de baterías de carro eléctrico en aplicaciones de menor rango como carritos de golf. El servicio básicamente nos da un mayor rango, el doble rango. Vamos a obtener una carga más rápida, el mantenimiento va a ser casi nulo. Vamos a tener un mayor torque con el tema del peso, ¿verdad? Para terrenos empinados. Vamos a tener un ahorro de espacio, ¿verdad? Y ya vamos a tener un espacio libre porque usualmente la batería se coloca no usualmente donde iba el motor. Y pues hemos hecho varios proyectitos de estos y realmente el cliente ha quedado bastante contento. Em, y pues eso ya lo mencioné, más que todo, todas las opciones que tenemos de poder alargar un segundo ciclo y que aquí lo importante es que más allá de que la economía circular hable de un fin de ciclo, y eso sería para los residuos que ya llegan a su capacidad máxima, pero cuando hablamos de un segundo ciclo es el poder extender ese primer ciclo de vida a un segundo ciclo de vida y si se podría extender a un tercer ciclo de vida, pues extenderlo. Y esto nos va a permitir que podamos tener pues un mayor rendimiento de las materias primas que ya pasaron por extracción primaria y que podamos también recuperar esos materiales críticos a fin de ciclo con el objetivo de poder retornarlos a productores.
Esto es un poco sobre el colectivo.net. Es un landing page donde el usuario y el consumidor pueden tener más información sobre el proyecto de Fortec y el mapa de aliados inscritos que actúan como centros de recolección de las baterías. Y bueno, como les dije, en Costa Rica se generan 1.500 toneladas al año de baterías tanto de movilidad eléctrica como de aparatos electrónicos. Y pues aquí está toda la información, qué es una batería de litio, dónde están, qué contiene o qué aparatos contienen baterías de litio, cuáles son los puntos de recolección a nivel de país. Y pues la idea es que el usuario sepa que esto es un residuo de manejo especial, que si aseguramos un proceso a través de Fortec, vamos a poder apoyar toda esta iniciativa de economía circular, de toda la parte de minería urbana y que podamos garantizar que ese material pues pueda tener el aprovechamiento máximo en sus componentes a lo largo de diversos ciclos de vida. Y pues eso era lo que les traía el día de hoy. Para nosotros es muy importante que ustedes reduzcan la huella ambiental y que cierren el ciclo. Este proyecto se ha hecho esto es importante mencionarlo. Ustedes saben que existe el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 17, que es el de alianzas. Este tipo de proyectos no podemos hacerlos de manera aislada, tenemos que hacerlos de manera coordinada, tenemos que entender los diferentes públicos de interés que se pueden ver tanto beneficiados por el proyecto como afectados. Eso es súper importante en temas cuando hablamos de sostenibilidad, que siempre tenemos que ver los impactos que va a generar nuestra operación hacia los públicos de interés y cómo los públicos de interés podrían afectarnos a nosotros, ¿verdad? Definiendo esos temas materiales, lo importante es que podamos entender la necesidad de todas las partes y que podamos llegar a un consenso para poder llevar un proceso que solucione esa necesidad de los diferentes públicos. Y aquí es importante mencionarles que pues trabajamos mucho en conjunto con Ministerio de Salud, con MINAE, con Comunitas, que es como básicamente varios gobiernos locales que pues se unieron a esto. Tenemos la Asociación de Movilidad Eléctrica también como un ente súper interesado en poder cerrar el ciclo de manera responsable y también apoyamos todo lo que es la captación de residuos de aparatos electrónicos y eléctricos. Actualmente estamos en un 10% de captación en fuente formal de todo lo que son residuos de aparatos electrónicos y eléctricos. Realmente un 10% es muy bajo. Eh, es un porcentaje que tiene mucho punto de mejora y que incluso les menciono, nosotros aparte del colectivo también tenemos puntos de recolección en todas las tiendas Goya a lo largo del país para disponer todo lo que son aparatos electrónicos y eléctricos. Este tipo de componentes usualmente tienen que ser, bueno, son categorizados como residuos de manejo especial porque tienen tanto lo que son componentes pesados que pueden afectar la salud y el medio ambiente, como componentes que deben de ser valorizados y devueltos a las cadenas de valor globales. Y más allá de eso, también me gustaría mencionar que cuando hablemos, y creo que Costa Rica está mucho a la vanguardia en esto, tenemos 10 años de legislación y estos 10 años de legislación tuvimos en algún momento una recuperación de un 9% en residuos ordinarios valorizables, pero ahorita nos devolvimos a un 4%, estamos teniendo todo lo que es la crisis de los rellenos sanitarios y pues creo que esto es un llamado a conciencia que tenemos que hacer para retomar nuestras prácticas desde lo que es nuestras decisiones de consumo, no utilizar plásticos de un solo uso, tratar de evitarlos, tomar la decisión de separar nuestros residuos ordinarios y entender que básicamente todo lo que son aparatos electrónicos y eléctricos, cables, dispositivos, todo lo que son audífonos y demás, tienen que ser tratados por un ente que realmente respalde un proceso transparente y que sea pues realmente que asegure el tratamiento y la recuperación de estos componentes. Más sin embargo, eso es todo lo que les traía. No sé si tienen alguna duda y espero que pues les haya gustado. Muchísimas gracias, María Fernanda, por la excelente conferencia. Abrimos el espacio para consultas. Ya tenemos una por acá de don José Luis Campos. ¿Por qué no se puede dar un segundo ciclo a las baterías para vehículos tal como lo fueron en su forma original? Esto es porque vamos a tener una composición, digamos, por el rendimiento de los diferentes módulos. Cuando una batería llega a un rendimiento decreciente, quiere decir que alguno de sus módulos está fallando.
Entonces, no podemos utilizar toda la batería completa, sino que tenemos que identificar cuáles son los módulos que están dando ese fallo a nivel energético, separarlo, asegurar su fin de ciclo, porque quiere decir que ya no se pueden utilizar, que ya las celdas llegaron a su máximo uso de vida, y extraer los otros módulos y las celdas que pueden utilizarse en otras aplicaciones. No se puede utilizar el módulo completo porque voy a tener falla a la hora de crear el pack de batería para otra aplicación. Lo que queremos es que el usuario final tenga un rendimiento correcto de una batería que fuera tal como nueva, ¿verdad? Perfecto. No sé si le quedó claro a don José Luis o si quiere hacer otra consulta. Mientras tanto, voy a pasar una pequeña encuesta para que por favor nos ayuden a llenarla. Supongo que le quedó claro a don José Luis. No, y si tienen más Listo. consultas, les invito pues a hacer las consultas. Eso es un tema pues muy incipiente, es muy nuevo y uno de los temas cuando tenemos un océano azul es básicamente de que tenemos que educarnos como usuarios. El tema de la movilidad eléctrica, pues ya hablamos de que en Costa Rica existen 17.000 vehículos eléctricos. Eso ha sido hito, es un hito y más allá de eso nos coloca como el país que ha tenido la mayor adopción en lo que llamamos early adopters en una modalidad nueva, ¿verdad? Para movilidad. Y esto es importante porque eso quiere decir que los costarricenses tenemos pues mayor apertura a este tema, de que nos apegamos a que nuestra marca país es una marca verde, a pesar de que tenemos ciertos temas en greenwashing, pero que sin embargo estamos un poco más educados que el resto de la región en este tipo de temas. Y el que nos sentemos a hablar de baterías de litio y el final de ciclo de vida y una segunda aplicación nos hace tener mucho avance en el tema a nivel global en cuanto a lo que es la educación que tenemos en estos temas, ¿verdad? Y en poder tener otras vías ahí importantes identificadas, no hablar de reciclaje, sino que ya estamos incluyendo otro tipo de conceptos, qué es economía circular, qué es la minería urbana, cómo podemos, incluso les menciono, la Unión Europea ahorita tiene una política sumamente fuerte para la captación de raw materials o todo lo que son materias primas críticas, como lo que es el litio, como lo que es el cobalto, como lo que es el cobre, para asegurar que Unión Europea y productores puedan tener un acceso seguro a estos materiales críticos. Y ahorita es un tema que está teniendo impactos geopolíticos importantes, ¿verdad? Todo este tema comercial que existe y de la lucha a nivel comercial y de acceso a materiales críticos por parte de Estados Unidos contra China es parte de todo esto. ¿Por qué? Porque la industria está creciendo y quien está teniendo ahorita el poder es quien está teniendo el acceso a estos materiales críticos. Entonces, eso es importante para que ustedes lo vean, ¿verdad? ¿Cómo podemos alinear esta parte de educarnos como usuarios para poder entender un poco el contexto geopolítico que está pasando a nivel global y por qué es tan importante promover este tipo de prácticas? Importantísimo para tomar conciencia. Muchísimas gracias, María Fernanda. A las personas que ven en diferido este video, ahí estaba el contacto de ella por si desean hacer alguna otra consulta por algún otro medio. Entonces, sin más, damos por finalizada la conferencia del día de hoy. Muchísimas gracias, María Fernanda, de nuevo y Mucho gracias gusto. a los que nos acompañaron el día de hoy y que están viendo este video luego. Gracias.